Listo. Entonces vamos a grabar la clase. Usted la sube a su canal de YouTube, ¿cierto, profesor? Sí, por supuesto. Ya más tardecito la subo. Profe, ¿será que le puede dar ingreso a la compañera? Sí, por supuesto. Ya un segundito. ¿La clase no iba presencial hoy? Bueno, entonces, este es un tema demasiado importante. Bueno, todo lo que vemos aquí en esta materia es muy importante para ustedes por la carrera que ustedes están estudiando, ingeniería civil. Entonces, vamos a ver lo que llama esta ecuación de transformación de esfuerzos en estado biaxial. Entonces, vamos a recordar un poco de los conceptos que hemos hablado. Profe, disculpe, ¿la clase no era presencial hoy? ¿Cómo? Lo que sucede es que hasta el día de hoy, pues no me habían informado absolutamente nada, ¿sí? El ingeniero Giovanni me había informado que que hasta última orden se hacía la clase presencial. Pero pues esta mañana llamé por preguntar porque no me habían dicho absolutamente nada. Llamé tipo 11 de la mañana y me dijo el ingeniero Giovanni que sí, que en efecto que enviaron un comunicado del ingeniero Julio. La verdad no estaba enterado de que ese comunicado lo habían enviado. Entonces el día de hoy pues lo hacemos virtual, ¿sí? Profe, lo que pasa es que estoy con 8 compañeros acá en el salón. Vea, pues eso sí yo no lo sabía, porque se acuerda que yo había quedado a comentarles que yo tan pronto recibiera la orden del ingeniero Giovanni, volvía, ¿sí? Entonces hoy fue que me olvidó y se me ocurrió llamarlo y decirle, pues desde allá no pueden ustedes observar la clase, estando allá. Pues los tocaría, pues, profe, si nos espera un momentico, mientras le decimos a un... Muchachas, pues Martica no está ahí para que les encienda la pantalla. Pues así han Sí, ya hecho no más. en otros grupos. Sí, la Bueno, verdad la verdad yo no ni siquiera estaba enterado que ya estaban habilitadas las clases para en forma presencial, ¿sí? Entonces ahí sí ya. Si quieren me dicen ya. Si quiere yo lo espero un rato. Mientras Es que nos regala un momento que nos van a encender la pantalla y eso. Listo, listo. Entonces, igualmente, para alguna aclaración, entonces, pues como no viajé el día de hoy, pues no justifica viajar mañana tampoco, sí, porque por ir por 2 horas nomás, no creo que aguante para la universidad. Entonces, viajaré a partir de la otra semana, sí, y la verdad no estaba enterado. Los compañeros allá que están presencial me avisan, por favor. Una pregunta, ¿la señal la están oyendo bien, la señal? Sí, señor, se escucha bien. Ok. Bueno, voy a ir avanzando aquí lentamente mientras los compañeros allá en la sede se ubican. Bueno, entonces, repito, vamos a hablar sobre las ecuaciones de transformación de esfuerzos en estado biaxial. Como para entrar en contexto, recordemos que nosotros hemos visto lo que se llama estado uniaxial de esfuerzos, que es el tema de la primera evaluación. Es, por ejemplo, cuando yo coloco, por ejemplo, el caso que hemos considerado, por decir este caso, una barra prismática, la cual está sometida a unas
a una carga de tensión, por ejemplo, ¿sí? Junto con su fuerza reactiva. Entonces, digamos que aquí está la fuerza F. Y aquí sería la fuerza F reactiva. En ese caso, nosotros vamos a considerar la situación de los esfuerzos en algunos de los puntos de la sección de esa viga. Vamos a suponer que aquí estamos hablando de un área determinada. En ese caso, nosotros estamos hablando del concepto de esfuerzo normal. Ya un segundo, por favor. Y lo que estoy haciendo es mientras se ubican los compañeros, haciendo un recorrido aquí rápido de lo que ya hemos visto. Entonces, en ese caso, acuérdese lo que nosotros hemos hablado. Aquí podría estar lo que nosotros hablamos, que es el plano de falla, ¿sí? Posible plano de falla. Entonces, ¿de qué esfuerzo estaríamos hablando acá? Muchachos, ¿de qué esfuerzo estaríamos hablando ahí? A esta altura ya deben saberlo todos. ¿De qué esfuerzo estamos hablando aquí, muchachos? Necesito su participación. Normal. Esfuerzo normal. Entonces decimos que este es esfuerzo normal, que es igual. ¿Cuál es la fórmula? Fuerza sobre área. La fuerza sobre el área. ¿De cuál área estamos hablando? Del área de la sección que está acá, ¿no es cierto? Esa es el área. Listo. Eso sería lo que nosotros llamamos esfuerzo normal. Bueno, pero también puede suceder, por ejemplo, esta situación. Vamos a suponer la misma barra. Aquí. Pero ahora vamos a considerar que la dirección de la fuerza, entonces, por ejemplo, aquí viene la fuerza actuante y viene su reactiva, ¿sí? Y su reactiva. Y en ese caso, nosotros vamos a considerar que aquí está nuevamente el plano de falla, ¿sí? Es plano de falla acá. Si se dan cuenta, en este caso, ¿de qué esfuerzo estamos hablando, muchachos? Rápidamente. Esfuerzo cortante. Correcto. Entonces, el esfuerzo cortante es igual. En este caso, voy a decir que esta es la fuerza F junto con su reactiva. Entonces, la fuerza cortante, que es fuerza de corte, en este caso, dividido entre el área. Si se dan cuenta, el área es exactamente la misma, ¿sí? Es esta misma área. ¿Qué es lo que cambia? La dirección en la que actúa la carga, ¿sí? Mientras que aquí la carga actúa normal al plano de falla, aquí en este caso la carga está actuando paralela al plano de falla, ¿sí? Eso es lo que está ocurriendo. Y esos son los conceptos que ya vimos, ¿sí? Que eso corresponden al primer capítulo. Vamos entonces a hablar de qué es el estado biaxial de esfuerzos y cuándo vamos a considerar la situación. Entonces, vamos a suponer que ya no tenemos un elemento. Si ustedes se dan cuenta que este elemento es puede ser una barra, un cable tensionado, ¿sí? O una barra de concreto a compresión. Bueno, puede ocurrir muchas cosas. Pero el elemento es más, por eso en el tema anterior se llamaba carga uniaxial, en una sola dirección. Ahora, ¿qué pasaría si tenemos esta situación? Entonces, ahora en lugar de un elemento longitudinal, tenemos una placa, ¿sí? Entonces, ¿en qué casos se puede presentar eso? Por ejemplo, pensemos en un muro en un muro de contención, ¿sí? Es una placa. Pensemos en el muro de una represa, es una placa, ¿sí? Pensemos en el mismo piso de un edificio, eso es una placa también. Entonces, en ese caso tenemos un elemento plano, ¿sí? Aquí en estos primeros casos
lo que nosotros teníamos era un elemento longitudinal, digámoslo así, ¿sí? Longitudinal, mientras que aquí tenemos un elemento, vamos a hablarlo aquí, plano, ¿sí? Voy a decir, en forma de placa. Bueno, entonces, ¿qué puede suceder? Puede suceder que tenga fuerzas en las dos direcciones que estamos considerando. Incluso podría haber una tercera dirección, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí en este caso, voy a decir que esta sería fuerza en la dirección X, ¿sí? Fuerza en la dirección X junto con su reactiva, ¿sí? Entonces, aquí sería fuerza X reactiva. Entonces, esta sería fuerza X reactiva. Y vamos a decir que este sería un eje X y este es un eje Y, ¿sí? Aquí estaría un origen relativo a la placa. Y ahora vamos a aplicar acá, ¿sí? Este sería, entonces, aquí, fuerza en Y, ¿sí? Fuerza en Y su reactiva, ¿sí? Una pregunta a los compañeros presenciales, ¿ya pudieron ubicarse? ¿Ya están? Quisiera saber, que me contesten de alguna manera. Sí, señor, ya estamos acá. Bueno, perfecto. Listo, muy bien. Entonces, qué pena con ustedes, pero hasta el día de hoy fue que me enteré, no quiero echarle culpas a nadie, pues sí me hizo falta más bien como haber averiguado antes de tiempo, ¿sí? Pero pues como el ingeniero Johanny me había dicho que él después me informaba, pues yo me atuve a eso y no me encargué de preguntar, pero sí, debí haberlo hecho, les pido disculpas. Bueno, listo muchachos, entonces este sería, vamos a suponer que es un elemento plano que está sometido a una fuerza, ¿sí? Fuerza X con su reactiva, fuerza Y con su reactiva. Entonces, ¿qué pasa? En ese caso nosotros, y además puede existir que exista la combinación de fuerza cortante también. Entonces, puede suceder que acá, observen acá, que a lo largo de esta cara exista una fuerza de corte, ¿sí? Una fuerza de corte. Entonces, esta fuerza de corte, voy a llamarlo, voy a escribirlo aquí, esta sería corte en el eje X hacia la dirección Y, ¿sí? Y debe tener una fuerza reactiva, ¿sí? Entonces aquí iría una fuerza, perdón, aquí esta, para este corte sobre el eje X, la dirección Y, también debe haber un reactivo, ¿sí? Que lo vamos a llamar BXY también. Entonces sería aquí cortante sobre el eje X en la dirección Y, que esta y estas son contrarias. Una pregunta. La acción de esta fuerza de corte y esta fuerza de corte generarían ¿qué tipo de giro? ¿En qué sentido? ¿Horario o antihorario? Antihorario. Un giro antihorario y por lo tanto debe generarse al interior de la placa, debe generarse otro par igual y opuesto para que el efecto de giro sea contrarrestado, ¿sí? Y haya equilibrio estático. Entonces, como estos dos generan un sentido antihorario, entonces aquí se va a generar unas fuerzas de corte en esta dirección, ¿sí? Entonces, a esa fuerza de corte vamos a llamarla, entonces esta sería fuerza de corte sobre el eje Y en la dirección X, ¿sí? Déjame un segundito, por favor, ya regreso. ¿No me llaman? No. Okay. Bueno, entonces, corte sobre el eje Y en la dirección X y también debe tener su reactivo, ¿sí? Entonces, debe haber un reactivo, como este va hacia la derecha, entonces aquí debe estar el reactivo que va en este sentido, ¿sí? Entonces, esto lo vamos a llamar corte sobre el eje Y en la dirección X. Entonces, no se olviden que estas dos fuerzas de corte generan un giro, pero que ellas se deben contrarrestar, ¿no? Entonces, por lo tanto, para que eso sea, para que haya equilibrio estático, debe cumplirse que la fuerza de corte sobre en
en el eje X en la dirección Y debe ser igual al corte en el eje Y en la dirección X. Esto siempre se debe cumplir para garantizar equilibrio estático. ¿Está claro hasta ahí, muchachos? ¿O tienen alguna duda? Si algo no entendieron, por favor, pregunten. Entonces, estamos empezando a ver lo que se llama la teoría de estado biaxial. Cuando decimos biaxial es que vamos a hablar de los dos ejes, tanto X como Y, ¿sí? Eso es lo que vamos a hacer. Y vamos a ver cuáles son las ecuaciones que están involucradas acá. Bueno, a esta gráfica que está acá, vamos a llamarla estado de esfuerzos. Estado de esfuerzos no, estado de fuerzas, ¿sí? Entonces, a esta gráfica que está acá, vamos a llamar, estado de fuerzas en situación, digámoslo así, situación biaxial, ¿sí? Biaxial. Pero, ¿qué pasa? A mí realmente no me interesa tanto calcular las fuerzas, sino qué le va a ocurrir al material desde el punto de vista de los esfuerzos. Entonces, para poder llegar a unas ecuaciones de transformación de fuerzas, lo que vamos a hacer es teóricamente un corte, vamos a hacerle un corte teórico a esa placa. Entonces, pongan bien atención para que me entiendan. Entonces, le voy a hacer un corte acá, ¿sí? A esta placa, ¿sí? Aquí, a un ángulo determinado, ¿sí? Entonces, voy a decir que este ángulo que está acá es un ángulo teta, ¿sí? Es un ángulo teta. Entonces, ¿qué pasa? Aquí lo que va a ocurrir es lo siguiente, para que me entiendan. Entonces, aquí lo que voy a considerar es esa placa como tiene un espesor dado, ¿sí? Voy a considerar que esa placa tiene un espesor E, ¿sí? Voy a considerarlo aquí y voy a considerar que el espesor de esta placa es un espesor E. ¿Sí me entienden? Entonces sería E sería el espesor, ¿sí? Espesor de la placa. Si algo no entienden, por favor, no les dé pena preguntar. Y para eso estoy, ¿sí? Para aclarar las dudas que estés. Entonces, ¿qué pasa? Aquí voy a considerar el equilibrio estático, voy a considerar esta rebanada que está acá, ¿sí? Digamos aquí, esta tajada de material, lo voy a someter a equilibrio estático. Entonces, necesito que me sigan muy bien. Entonces, ¿qué pasa? Como este es un ángulo teta, entonces se van a formar unos ejes rotados. Pongan bien atención acá. Necesito que, esto es demasiado importante, muchachos, necesito que me lo entiendan súper bien. Si no entienden, no se le olvide, no les dé pena preguntar. Te voy a decir que este es un eje X' rotado, un ángulo teta acá, ¿sí? Y este que está acá va a ser un eje Y' rotado, ¿sí? Un eje Y' rotado. Entonces, lo que va a suceder es lo siguiente, se va a formar, voy a hacerle un análisis acá a ese pedacito de placa que estoy dibujando ahí, ¿sí? Ese pedacito de placa. Entonces, miren lo que va a ocurrir. Entonces, aquí voy a considerar unos ejes rotados, ¿sí? Y voy a decir estos son unos ejes rotados. Entonces, aquí está el eje X' rotado. Este sería un eje Y' rotado. Y acuérdense que esto ha rotado un ángulo teta, ¿no? Por lo tanto, si trazo aquí la horizontal, este es el mismo ángulo teta para que aquí haya 90 grados. Repito, cualquier cosa que ustedes no entiendan, no les dé pena preguntar, ¿sí? No les dé pena preguntar. Entonces, ¿qué va a suceder? Aquí voy a considerar unos esfuerzos, ¿sí? Unos esfuerzos. Entonces, por ejemplo, en esta dirección, aquí habrá un esfuerzo sigma X' rotado y este sería un esfuerzo cortante. Estaba en la dirección X, Y' rotado, ¿sí? Estaba en la dirección X, Y' rotado. Aquí, ¿qué esfuerzo es? ¿Qué sería? Si me siguen, ¿qué esfuerzo sería este? Muchachos. ¿Qué esfuerzo sería ese? Necesito que me participen, por favor. Mire,
¿Qué es este? Pues este es el El X, por lo tanto este es el sigma X reactivo, ¿sí? Sigma X reactivo. Ahora este que va acá, ¿cuál será? Esta es la dirección Y, ¿sí? Entonces este es sigma Y reactivo, ¿cierto? A su vez, aquí ustedes pueden ver, aquí se forma esfuerzos de corte a lo largo de esta zona. Entonces aquí este sería el que va hacia acá. Este es tau XY, ¿sí? Tau XY. Y este que va hacia para acá sería tau YX, ¿sí? Entonces este que va por acá sería esfuerzo cortante YX. Ahora, voy a considerar que la distancia que hay de este punto a este punto es una distancia S, ¿sí? Una distancia S. Entonces, ¿cuánto vale la distancia que hay de aquí hasta aquí? ¿Cuánto vale, muchachos? Este es el ángulo teta, esta hipotenusa vale S, entonces este es el cateto opuesto. Entonces, ¿cuánto vale el cateto opuesto? El cateto opuesto es igual ¿a qué? A hipotenusa por el seno del ángulo, ¿cierto? Hipotenusa por el seno del ángulo. Y este que está acá es ¿qué? ¿El cateto qué? Tiene aquí, muchachos. Necesito que participen, por favor. El adyacente. Es el adyacente. Entonces, por lo tanto, el cateto adyacente aquí es igual a hipotenusa por el coseno del ángulo. Listo. Y acuérdense que la hipotenusa es S. Bueno, ahora sí tenemos entonces una situación de estado de esfuerzo, ¿sí? A esto le vamos a llamar estado inicial de esfuerzos. Aquí coloquemos ese texto aquí. A esto se le llama estado inicial de esfuerzos. ¿Sí? Estado inicial de esfuerzos. Listo. Entonces, ahora lo que nosotros necesitamos es pasar de ese estado inicial de esfuerzos a un estado de fuerzas, ¿sí? Entonces, y hallar el equilibrio estático de todo eso que está ahí, ¿sí? De todo eso. Entonces, voy a dibujar aquí de nuevo ese triángulo. Este sería este. Recordemos que este es un ángulo teta, ¿sí? Entonces, muchachos, si aquí hay un esfuerzo sigma X' rotado, pregunta, ¿cuánto valdrá la fuerza que va en esta dirección? Obviamente, aclaro acá. Voy a hablar de este esfuerzo acá, ¿sí? Entonces, este esfuerzo va a generar en forma perpendicular sobre esta cara una fuerza. ¿Cuánto vale esa fuerza? Acuérdense la definición. ¿Cuál es la definición? Esfuerzo es fuerza sobre área, ¿cierto? Fuerza sobre área. Por lo tanto, la fuerza ¿a qué es igual? Muchachos, rápidamente. Esfuerzo por área. Correcto, entonces sería esfuerzo por área. Entonces, acuérdense lo que les acabé de explicar. Esta placa tiene un espesor E, ¿cierto? Entonces, la fuerza que va aquí en esta dirección X', ¿cuánto vale? ¿Cuánto vale esa fuerza? El esfuerzo que va en esta dirección, ¿cómo se llama? Aquí está, mírelo. Rápido, muchachos. ¿Cuánto vale esta fuerza entonces? El esfuerzo en esa dirección se llama ¿qué? Sigma X', ¿cierto? Multiplicado por el área de esta cara. ¿Cuánto vale el área de esta cara? Rápido. S por E, ¿no? Es correcto. Entonces aquí sería por SE. Listo. Entonces ya convertimos este esfuerzo, lo transformamos a fuerza.
¿Listo? Para poder después aplicar ecuaciones de equilibrio estático. Ahora, este esfuerzo cortante también se va a transformar en una fuerza de corte, ¿sí? Entonces, esa fuerza de corte, ¿qué vale? Entonces, iría para acá. ¿Cuánto vale la fuerza de corte? Rápido, muchachos. La misma cosa, es el mismo procedimiento, si ustedes se dan cuenta. Ahí solamente que es cortante, ¿sí? Entonces, acuérdense en las fórmulas. Acuérdense. El esfuerzo cortante es fuerza de corte sobre área. Entonces deducimos que la fuerza de corte es esfuerzo cortante por el área, ¿sí? Es el mismo cuento. Entonces, ¿cuánto vale esta fuerza de corte? Esta de acá. Rápido, muchachos. Rápidamente. ¿Cuál es el esfuerzo que va acá? Mírelo, es este mismo. Cortante. Cortante, Sí, o sea, prima de XY. Tau XY rotado. Tau XY prima, ¿sí? Entonces sería De prima. Tau XY prima, que es rotado, multiplicado por el área de esta cara. Que es S por E. Eso está bien. Muy bien. Listo. Ahora vamos a transformar esta fuerza, este esfuerzo, en la fuerza equivalente hacia acá, hacia abajo. ¿Cuánto vale esta fuerza? Rápidamente. Es esfuerzo normal, ¿no? Entonces la fuerza es igual a esfuerzo multiplicado por el área. Entonces, ¿cuánto vale el esfuerzo? Rápido, muchachos. ¿Cuánto vale este esfuerzo? Mira, aquí está, vea, es este mismo esfuerzo. Entonces sería que sigma y' por el área de esta cara. El área sobre la cual está actuando. Rápidamente, muchachos. Rápidamente. Ahí sería S por seno de teta. Por el espesor. Sí, correcto. Entonces sería SE seno de teta. Eso está muy bien. Y ahora vamos con esta fuerza, esfuerzo cortante, lo vamos a transformar en la fuerza de corte. Entonces, esta fuerza de corte, ¿cuánto vale? Sería tau YX. Sí, tau YX. Por el seno de teta, bueno, el SE. Sí. Seno de teta S. Eso está súper bien. Y ahora esta fuerza, ¿cuánto vale? Rápidamente. Ahí está, mire, van es la dirección de este esfuerzo. Entonces, ¿cuánto vale? Esta fuerza vale este esfuerzo multiplicado por el área que va aquí, ¿sí? Sería al esfuerzo en X. Sí, Por el coseno de teta, por ese. sí. Ese coseno, eso está perfecto. Entonces sería por ese coseno de teta. Ahora vamos a convertir esta fuerza, este esfuerzo cortante a fuerza. Entonces aquí se convierte en fuerza. ¿Cuánto vale esa fuerza? Tau XY. Tau XY por El espesor SE. ese coseno de teta. Entonces, miren muchachos, quiere decir que finalmente tenemos este diagrama que se llama estado inicial de fuerzas, ¿sí? Entonces, vamos a escribirlo acá. Eso que tenemos ahí es estado inicial de fuerzas. Listo, muy bien. Ya está por ahí. Ya está el resultado por ahí. Ahora, lo que nosotros debemos hacer es plantear ecuaciones de equilibrio para poder determinar cuánto vale el sigma X rotado y el tau XY, el sigma X' y el tau XY'. ¿Sí? Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a plantear, aquí sería, aquí. Acuérdense que este es el eje X' rotado y este es el eje Y' rotado, ¿sí? Y están rotados un ángulo teta. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Sumatoria de fuerzas en X'
debe ser igual a 0, ¿sí? Para que haya equilibrio estático. ¿Sí? Entonces, ¿quién me dice? ¿Cómo quedaría? Voy a empezar con esta. Empecemos con esta. Va en la dirección positiva del eje X', entonces sería más sigma X SE, ¿cierto? Entonces sería más, perdón, sigma X' SE. Listo. Vamos con esta. Vamos con esta vertical. La componente X' de esta fuerza es esta, ¿no? Pero como va en esta dirección, entonces, ¿cómo quedaría? ¿Esa es negativa, profe? Es correcto, porque la componente va hacia acá, ¿no es cierto? Voy a hacer un dibujito aquí para que me entiendan un poco mejor. Entonces, mire, esta sería la componente Y', pero sí, componente Y', y esta sería la componente X'. Entonces, la componente X' va para acá. Entonces, es negativa. Entonces, sería menos esta fuerza, que es esta, sigma X SE coseno. Y observen que este ángulo es el mismo ángulo teta. Entonces, sería menos sigma X SE coseno de teta, ¿por cuánto? Como este es el cateto opuesto, entonces sería por seno de teta, ¿cierto? Lo dicen. Por seno de teta. Si no me están entendiendo, pregunten. Seguimos. Vamos ahora con la componente X de esta, ¿sí? Entonces, no se le olvide que este es un ángulo teta, ¿no? Y por lo tanto, si completo acá, este es el mismo ángulo teta. Y aquí puedo armar el otro triángulo. Ven así y lo ven así. Entonces, vamos con la componente X de esta. ¿Esa fuerza cuánto vale? Sigma X SE coseno, pero va negativa, ¿no? Entonces, ¿cómo quedaría? Menos sigma X SE coseno de teta por coseno. Entonces sería por coseno cuadrado de teta. Revisen si estoy bien o mal. ¿Sí está bien? Chachos. Profe, una pregunta con, A ver, diga. con respecto al primero, al sigma de X de SE por el coseno de teta, ¿ese no es una fuerza cortante? A ver, revisamos. Mire, voy a volver a repasar acá. A ver. Empecé primero con este, ¿no es cierto? Sigma X SE va en la dirección X' positivo, muy bien. Luego me fui con este, con el vertical. Sí, ese es, Ah, sí. no me acuerdo cómo es el signo. Ese es este, sí, tiene toda la razón. Ahí yo me equivoqué. Estaba XY, SE coseno. ¿Qué? Espere, SE coseno. Ahí entonces corrijan ahí que yo no embarré. Ahí tienes toda la razón. Sí, señor. Entonces ahí sería ¿qué? Estaba aquí lleno, ¿cierto? Sería tau XY por SE coseno y por el seno de teta. Revisen, por favor. Si me equivoco, me corrigen. Listo, muy bien. Muchas gracias. Este ya lo consideramos, ¿no es cierto? Ahora vamos con la componente en X de esta, ¿sí? Con la de tau. Vamos con el tau. Entonces también voy a dibujar el triángulo aquí. Entonces el triángulo iría así. Viene acá, y aquí está el ángulo teta, ¿sí? Entonces con tau, ¿cómo quedaría? Chachos. Entonces va para acá, es cateto adyacente, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo quedaría? Menos tau Yx SE seno coseno. Seno coseno, sí. Sí, SE seno de teta coseno de teta. Listo. Vamos ahora con la componente X', pero ahora de la vertical. Entonces voy a dibujar el triángulo acá. Entonces, mire, sería así. Viene acá y acá. Entonces la componente X' es esta, ¿sí? También es negativa. Entonces quedaría ¿qué? Menos sigma Y' SE seno por seno, ¿no es cierto? Entonces sería menos sigma Y' SE seno cuadrado. SE seno cuadrado de teta igual a 0. Y ya ahí se equilibran todas las fuerzas. Y ahora vamos con la otra ecuación. En la otra dirección, sumatoria de fuerzas en Y' igual a 0. ¿Cómo quedaría?
Empecemos. Voy a empezar. Esta no tiene Y', entonces voy a empezar con esta, ¿sí? Con esta. Entonces va para arriba, es positiva. Entonces sería más tau XY, más tau XY' SE, ¿no? Más tau XY' SE. Listo. ¿Cuál sigue? Vamos con la componente Y' vamos con esta primero, que es la de tau, ¿no? Entonces va para abajo, es negativa. Entonces sería menos tau XY SE coseno cuadrado, menos tau XY SE cos, aquí este es tau XY SE coseno, pero como va en esta dirección paralela, sería menos tau XY SE coseno cuadrado de teta. Vamos ahora con la componente Y' de esta, que va para arriba, ¿sí lo ven? Entonces va más sigma X SE coseno por el seno. Sigma X SE, perdón, aquí la embarré, SE coseno de teta, seno de teta. Vamos ahora con la componente Y' de esta fuerza, de esta horizontal. Entonces esta es tau, ¿no? Pero como va para arriba es positiva. Entonces sería más tau YX SE seno seno. Entonces aquí tau YX SE seno cuadrado de teta. Y ahora vamos con la componente Y' de esta vertical que es esta. Entonces sería, va para abajo, entonces menos sigma Y' SE seno coseno. Entonces menos sigma, ¿qué? Aquí yo la embarré, ¿no es cierto? Aquí no es prima, es sigma Y. ¿Cierto? Ahí no es prima porque las primas son las rotadas. Entonces sería menos sigma Y, ¿sí? SE seno por coseno. Seno de teta, coseno de teta igual a 0. Y queda este par de ecuaciones de equilibrio estático. Preguntas, muchachos. Necesito que pregunten, por favor. ¿Está todo claro? Si no entienden, no les dé pena preguntar, para eso estoy. Bueno, observen algo importante acá. Observen que estas ecuaciones están igualadas a 0 y el factor común es SE, entonces lo podemos quitar, ¿sí? Entonces el factor común se va. Entonces no quiere decir que ese estado, igualmente acá, ese estado de esfuerzos no depende ni el largo de la placa ni el espesor de la placa, ¿sí? Es independiente de eso. Entonces quiere decir que estas ecuaciones no nos van a quedar así, ¿sí? Voy a copiarlo otra vez. Listo. Y vamos a continuar. Entonces vamos a continuar por aquí. Listo. Ahora, hay que resolver las ecuaciones. Fíjense que yo trabajé en forma rotada porque resulta que ya esa rotación nos permite de una vez despejar, ¿sí? Tiene la ventaja que nos va a permitir despejar de una vez. Entonces, despejando, concluimos lo siguiente. Que sigma X' ¿a qué es igual? Este que está, voy a empezar por aquí. Este que está negativo pasa a ser positivo. Entonces, sigma X coseno cuadrado. Entonces sería sigma X coseno cuadrado de teta. Este ya está, ¿no? Ahora más sigma Y, ¿qué? Aquí yo la embarré, ¿no? Esto es sigma Y. No es prima, sino sigma Y. Más sigma Y seno cuadrado de teta. Más sigma Y seno al cuadrado de teta. ¿Qué sigue? Entonces vea, ¿cuál ya está? Este ya está. Este ya está. Estos dos negativos para el positivo. Más, observen algo acá. Tau XY seno coseno y tau YX seno coseno. Pero acuérdense lo que dijimos. Para que haya equilibrio estático, tau XY es igual a tau YX. ¿Sí? Equilibrio estático rotacional. Entonces, estas dos expresiones son iguales. Esta y estas son iguales. Como están negativas, entonces sería pasa a ser más 2 tau XY seno coseno, ¿no? Entonces, más 2 tau XY seno coseno de teta, ¿sí? Y ahora de la segunda ecuación despejamos tau XY', ¿sí? Entonces quedaría tau XY' es igual. Entonces aquí pasaría sería
tau XY coseno cuadrado de teta. Entonces, tau XY coseno cuadrado de teta menos tau XY seno cuadrado de teta menos tau XY seno al cuadrado de teta. ¿Sí? Profe, Ahora qué aquí, pena. a ver, Va a correr un poquito la pantalla a la izquierda, es que no alcanzo a ver. sí, ¿Qué tiene ahí perfecto. más? Ahí Qué ya. pena. ¿Sí? No, a la derecha, al otro lado. Qué pena, es al otro lado. Ahí, A la derecha. Un poquito más, un poquito. Ahí. Listo, profe. Ahí está bien. Pero entonces, espérate un segundo. Dame tiempo porque necesito primero ver y luego sí lo paso a la derecha, ¿ya? Espere, ya ahorita lo corro. Ok. Entonces sería, voy a primero hacer la deducción y luego sí lo traslado. Entonces sería tau XY coseno cuadrado de teta menos tau XY seno cuadrado de teta. Y aquí observen algo, aquí sería, ¿dónde era que yo? Me perdí. Allá. Este es positivo pasa a negativo, ¿no? Menos sigma X seno coseno menos sigma X seno de teta, coseno de teta, y más sigma Y seno coseno. Entonces, más sigma Y seno de teta, coseno de teta. Y quedan finalmente este par de ecuaciones, ¿sí? Es decir, acabamos de hacer un procedimiento trigonométrico para despejar las ecuaciones de transformación de esfuerzos en términos, o sea, ya podemos saber cuáles son los esfuerzos rotados. Ya después veremos por qué es tan importante esto de los esfuerzos rotados, ¿sí? Por ahora, pues apenas lo estamos empezando a ver. Bueno. Listo. Entonces, ahora aquí podemos hacer unas pequeñas, lo que llaman identidades trigonométricas, ¿sí? Entonces, primero que todo, vamos a ver aquí unas identidades trigonométricas. ¿Cuáles son? Primero, el seno del ángulo doble, acuérdense que es 2 seno coseno, ¿de acuerdo? El seno del ángulo doble es 2 seno coseno. Entonces aquí podemos ver que está involucrado el seno del ángulo doble, ¿cierto? Aquí también, mírenlo. ¿Sí? El otro, el coseno del ángulo doble, ¿a qué es igual? El coseno del ángulo doble, ¿a qué es igual? ¿Se te olvidó las identidades? Coseno al cuadrado menos seno al cuadrado, ¿sí o no? ¿De acuerdo? Entonces, de aquí podemos sacar dos identidades. Entonces, podemos decir, el coseno del ángulo doble es igual a coseno al cuadrado menos seno al cuadrado, que es 1 menos coseno al cuadrado, ¿sí? Entonces, eso quedaría 2 coseno al cuadrado de teta menos 1. Revisen si estoy bien. Si me equivoco, me corrigen, por favor. Y también podemos decir que el coseno del ángulo doble en términos de senos. El coseno cuadrado es 1 menos seno, entonces quedaría 1 menos 2 veces seno cuadrado, ¿sí? Listo. Entonces, de ahí podemos concluir lo siguiente. Quedaría el coseno al cuadrado del ángulo es igual a 1 más coseno de 2 teta sobre 2. Y el seno al cuadrado del ángulo es igual a 1 menos coseno de 2 teta sobre 2. Revisen si estoy bien o si estoy mal. Por favor, si estoy mal, me corrigen. Revisen ahí. Denme 5 minuticos y ya regreso. Bueno. ¿Sí estoy bien? Muchachos. Si estoy mal, por favor, me corrigen. Bueno. Vamos entonces a reemplazar estas identidades. Entonces, observen, tenemos estas dos identidades más esta adicional. Entonces, vamos a decir
que el seno de teta por coseno de teta es igual a 1/2 del seno de 2 tetas, ¿sí? Entonces, vamos a copiar esos dos. Vamos a copiar esas dos identidades. Entonces, copiamos acá y las paso aquí para este lado. Bueno, y vamos a volver a estas ecuaciones, ¿sí? Voy a copiarlas. Profe, una pregunta. Sí, dime. Usted hace un momento había dicho que tau de XY y tau de YX no eran lo mismo. Sí, eso lo dijimos aquí. Espérate un segundo. Aquí, míralo. Aquí, tau XY es igual a tau de YX. ¿Esta es lo que me está preguntando? Sí, entonces en la donde dice tau de XY' quedaría tau de XY coseno cuadrado menos tau de XY seno cuadrado. Sí. Ahí va a utilizar la identidad. Es correcto, sí. Ya vamos para allá, sí. Sí, eso está bien, correcto. Bueno, entonces, ya un segundito. Voy a poner las ecuaciones por aquí. Y aquí. Listo. Ahí. Entonces, voy a empezar a utilizar las identidades que les comentaba, ¿no? Lo que aquí la compañera dice también. Entonces, resumamos aquí. Vamos a hacer un pequeño resumen aquí. Entonces nos quedaría. Vamos a empezar a reemplazar, ¿no? Entonces sería sigma x' es igual a sigma x por coseno cuadrado. Pero coseno cuadrado entonces sería por 1 más coseno de 2 tetas sobre 2. Estoy escribiendo esta ecuación, ¿no? ¿Sí? Más sigma y por seno cuadrado, pero seno cuadrado es 1 menos coseno de 2 teta sobre 2 más tau xy seno de 2 teta. ¿Sí? Y ahora viene tau xy' es igual. Entonces reemplazo acá. Sería tau xy, ¿sí? Tau xy por coseno cuadrado, pero coseno cuadrado es 1 más coseno de 2 teta sobre 2 menos tau xy, voy con este, por seno cuadrado, pero seno cuadrado es 1 menos coseno de 2 teta sobre 2 menos sigma x medios seno de 2 teta más sigma y medios seno de 2 teta. Revisen. ¿Sí estoy bien? Si me equivoqué, por favor me corrigen. Entonces, estas son las ecuaciones que voy a copiar. Listo. Voy a continuar a partir de ahí. ¿Pregunta antes de seguir? Bueno, listo. Seguimos acá. Voy a seguir por este lado. Entonces, finalmente vamos a tener este par de ecuaciones. ¿Sí? Ese par de ecuaciones que están ahí. Entonces, vamos a hacer ahora, vamos a reacomodar esas ecuaciones. Entonces voy a escribir lo siguiente. Sería así. Sigma x' es igual. Entonces voy a asociar, voy a redistribuir. ¿Sí? Sigma x con sigma y. Entonces sería sigma x más sigma y sobre 2. Entonces sería sigma x más sigma y sobre 2. Más. Ahora sigma x menos sigma y sobre 2 coseno 2 teta. Entonces sería sigma x menos sigma y
sobre 2 con el mismo factor que es coseno de 2 teta más tau xy por el seno de 2 teta, ¿sí? Por el seno de 2 teta. Y aquí sería tau xy prima es igual. Ahora es la primera. A ver, ¿cómo es aquí? Sería tau xy medios. Aquí como que este tau xy medio se va. Este creo que se va con este. Tau xy medios menos tau xy medios se cancelan. Entonces sería tau xy. Ahí debo tener un error. Tau xy. Ah, no, porque es que uno va con negativo, ¿no? El primero sí se cancela, pero el segundo quedaría menos por menos, daría más. Entonces sería tau xy medios coseno 2 teta más tau xy medios coseno 2 teta. Entonces queda finalmente tau xy coseno de 2 teta, ¿sí? Coseno de 2 teta. Más no. Aquí no sería más, aquí sería menos, voy a asociarlo así. Sigma x menos sigma y sobre 2, este y, ¿no? Este y, por el seno de 2 teta. Revisen, por favor. Entonces quedarían ese par de ecuaciones, sigma x prima y tau xy prima, ¿sí? Nos quedarían ese par de ecuaciones. Resumiendo, entonces quedaría estas ecuaciones que están acá. Estas. Entonces, obviamente, ahí hay varias identidades trigonométricas, transformación de esfuerzos, transformación de estados, equilibrio estático, ¿sí? Listo. Está ahí. Antes de borrar, ¿alguna pregunta hasta ahí, muchachos? ¿O desean que les aclare algo? Miren dónde empezamos, ¿no? Un recorrido rápido. Empezamos con el estado uniaxial, lo que eran los esfuerzos, pasamos al estado biaxial, cómo partíamos la placa en un triángulo para poder hacer las ecuaciones de transformación de esfuerzos, ¿sí? Luego pasamos a los esfuerzos sigma rotados, ¿sí? Los esfuerzos sigma x' rotado, tau xy' rotado, y lo pasamos de estado de fuerzas, ¿sí? A partir de ahí planteamos que el espesor de la placa era E y que esto era longitud S, ¿sí? Y planteamos las ecuaciones de equilibrio estático, ¿sí? Ecuaciones de equilibrio estático y obtuvimos aquí finalmente unas ecuaciones de equilibrio estático, ¿sí? Y al hacer transformaciones trigonométricas finalmente llegamos a este par de ecuaciones, ¿sí? Entonces nos quedó finalmente las ecuaciones. ¿Preguntas hasta ahí, muchachos? ¿Alguien desea preguntar algo? ¿Están perdidos? ¿O todo está entendido? Necesito que participen. ¿Está entendido todo, muchachos? ¿Dudas, preguntas? ¿Sí está? No dicen nada. Cuando dicen nada, eso, o que todos entendieron o que no entendieron nada. ¿Cuál de las dos es? Muchachos, ¿está todo claro? No te espera preguntar, ¿sí? Voy a buscar en internet esas ecuaciones de transformación de esfuerzos para ver si me quedaron bien, ¿sí? Transformación biaxial de esfuerzos. Ecuaciones. A ver si nos quedaron bien o mal. Ya las estoy buscando. Aquí tengo unas. Ya un momento las busco para ver, o sea, necesito comprobar que en efecto voy bien. ¿Listos?
Listo, voy a copiar aquí a pegar acá lo que copié del internet. Aquí están las ecuaciones que copié del internet. Y las paso para acá. Y las vamos a comparar a ver si estoy bien o mal. Puede que tenga un error durante el proceso, ¿no? Aquí. Aquí están las ecuaciones. Gracias. Bueno, vamos a revisar a ver si estamos bien o mal. Esas ecuaciones que están ahí están copiadas. Miremos a ver, sigma x prima, sigma x más, sigma x menos sigma coseno θ más tau x y seno z, está bien. Y la segunda es la última fórmula que está ahí. Menos sigma x menos sigma y seno θ más tau x y coseno θ. Sí, en efecto, me quedaron bien, ¿no? Ahí pueden ustedes verificar. ¿Por qué hago esto? O sea, lo de menos era decirles, mire, estas son las ecuaciones, pero ustedes nunca sabrían de dónde salieron. Por eso es importante, o sea, este tema es demasiado importante y hice todo el proceso, toda la deducción para que ustedes se den cuenta que la matemática que está ahí, pues es un poquito complicadita, pero tampoco no es nada del otro mundo, ¿no? Es simple matemática. Profe, qué pena, ¿estás compartiendo pantalla? Ay, espere, ¿no estoy compartiendo? Espere, qué pena con ustedes. Ya, espere. Ahí. ¿Están viendo las ecuaciones? Sí, señor, ahora sí. Sí, ahí está, qué pena con usted. Cualquier cosa que no esté claro me dice. Mire, ahí están, las ecuaciones son las que desarrollé, las que están aquí a mano, y las que están abajo son las que saqué ahí de internet, ¿sí? Y esas son las ecuaciones. Entonces, las ecuaciones de transformación de fuerza. Bueno, pero ahí no termina el cuento. Ahí, como dice la propaganda, hay más. Entonces, vamos a ver qué hay que hacer ahora con eso para poderlo entender. Hay unos científicos que estudiaron esta teoría hace muchos años y llegaron a una conclusión sorprendente. Entonces vamos a ver cuál es. Bueno, entonces vamos a hacer lo siguiente. Para poder entender lo que vamos a hacer, vamos a pensar en vectores. Entonces, mire, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a suponer lo siguiente. Vamos a suponer que esto que está acá se llama A, ¿sí? Y esto que está aquí lo voy a llamar B, ¿sí? Y este que está acá lo voy a llamar C. ¿Listo? Entonces, sería entonces lo siguiente. Entonces, vamos a escribirlo aquí. Sea A es igual a sigma X más sigma Y sobre 2. B igual a sigma X menos sigma Y sobre 2 y C es igual a tau XY. ¿Listo? ¿Me están siguiendo? ¿Sí? Bueno, entonces voy a hacer lo siguiente. Voy a representar estas ecuaciones en un plano cartesiano, ¿sí? Utilizando teoría de vectores. Entonces voy a hacer lo siguiente. Le voy a decir que esto es un eje sigma y este es un eje tau. Y este es un eje tau. ¿Sí? Bueno, entonces, vamos a hacer lo siguiente. Voy a expresar este par de ecuaciones que están acá, este par de ecuaciones, en forma vectorial. Enton' sigma x' va a ser igual a este A, entonces voy a decir que es igual a este vector A más B coseno de 2θ. Entonces, aquí voy a decir, voy a hacer lo siguiente acá. Voy a decir que este vector que está acá está rotado un ángulo θ y este vale C. Y este otro vector que está acá está rotado un ángulo θ y ese vector tiene magnitud B. ¿Sí? Magnitud B. Entonces, díganme ustedes cuál es la suma de las componentes X de esos tres vectores. ¿Sí? Entonces sería sumatoria de las componentes
en sigma, ¿sí? Estas son las X es sigma, ¿sí? ¿A qué es igual? Díganme ustedes. Sería, este va en sigma, entonces sería A más ¿quién? La componente X de este, la componente sigma de este vector B. B coseno de teta. B coseno, correcto. Más B coseno de teta. Más la componente X del vector C. Más. Ah, pero perdón, yo cometí un error. No es teta, es 2 teta. 2 teta, corrijan ahí, yo la embarré. Entonces, más B coseno de 2 teta. Más C seno de 2 teta, ¿cierto? Revisen. Y la sumatoria de las componentes tau, ¿a qué es igual? La sumatoria de las componentes tau. ¿A qué sería la sumatoria de componentes tau? Este primero no tiene componente tau porque va en X, ¿sí? Entonces sería esta positiva. Entonces sería ¿cuánto? ¿Más qué? C coseno de 2 teta. Correcto, más C coseno de 2 teta. ¿Qué sigue? Y menos B seno de 2 teta. Menos B seno de 2 teta. Sorprendentemente es esto. Si lo ven, mire. Esto que está aquí, perdón, yo lo embarré. Este que está aquí es ¿quién? C, ¿cierto? Y este que está aquí, todo esto es B. Si ustedes se dan cuenta, es idéntico. ¿Sí lo ven? Estas ecuaciones son idénticas a esta. Entonces, conclusión, la única manera de que estas ecuaciones cuadren es sumando 3 vectores. Un vector fijo A más 2 vectores rotantes. Estos 2 vectores, C y B, son vectores rotantes. C y B son vectores rotantes. Son rotantes. Listo. Es bien sorprendente, ¿no? Entonces, ahora vamos a llegar a una conclusión bien interesante. Entonces, ahora, si yo sumo 3 vectores de tal manera que estos 2 vectores son rotantes, mira lo que va a pasar. Vamos a hacer un resumen aquí. Entonces, este es un eje sigma. Y este es un eje tau, ¿sí? Un eje tau. Listo. Entonces, observen lo que va a pasar. Este vector forma un ángulo 2 teta con la vertical y este vector forma un ángulo 2 teta con la horizontal. Quiere decir que esos dos vectores todo el tiempo van a formar 90 grados entre sí. Entonces, lo que quiere decir es que el vector C se suma a 90 grados con el vector B, ¿sí? Y por Pitágoras sabemos que ellos dan una resultante. Entonces, vamos a llamar aquí una resultante de R, ¿sí? Esa resultante de R, ¿a qué es igual? Como forman 90 grados aquí, o sea, aquí hay 90 grados, luego ¿cuánto vale esta diagonal? Rápido, muchachos. Muchachos. Eso es Pitágoras, ¿sí o no? Este vector tiene magnitud C y este vector tiene magnitud B. Luego, ¿cuánto vale la diagonal, la resultante? Sería raíz de C cuadrado más B cuadrado. Es correcto, C al cuadrado más B cuadrado. Pero recordemos quién es quién, ¿sí? ¿Quién es A y quién es B? ¿Sí? C es tau, ¿sí? Tau y B es sigma X. Entonces, quiere decir que esa resultante, la magnitud de la resultante es raíz cuadrada de ¿quién? Del tau XY a la 2 más B a la 2, que sería sigma X menos sigma Y sobre 2 al cuadrado. ¿Sí lo ven? Quedaría así. Entonces, vamos a llegar a una conclusión bien interesante. Quiere decir que si yo sumo los 3 vectores, es como sumar un vector A más un vector resultante que rota, ¿sí? Un vector resultante que rota. Entonces, nos va a quedar lo siguiente. Aquí primero. Va a quedar lo siguiente. Entonces, va a quedar así. Primero, va a quedar este vector A fijo siempre. Él va a quedar siempre en el mismo lugar, ¿sí? Este vector. Y va a quedar un vector B, ¿sí? Un vector R, perdón. Un vector de magnitud R que va rotando, ¿sí? Él va rotando.
Por ejemplo, cuando θ vale 0, él va a apuntar para algún lado. Y siempre va a tener el mismo radio R. Entonces, si ustedes se dan cuenta, al sumar esos dos vectores, lo que vamos a obtener es un círculo, ¿sí? Lo que vamos a obtener es un círculo centrado aquí, en A, ¿sí? A ese círculo se le llama, el que descubrió eso, se le llamó círculo de Moore, ¿sí? En honor al científico que descubrió estas teorías, ¿sí? Círculo de Moore. Entonces quiere decir que aquí llegamos a unas conclusiones bien interesantes, ¿sí? El radio del círculo es este, ¿cierto? Este es el radio del círculo. Y, bueno, eso por un lado, el radio del círculo. ¿El centro del círculo cuál es? ¿Cuál es entonces digamos aquí, el centro del círculo, ¿qué coordenadas tiene? ¿Qué coordenadas tiene? Muchachos. El centro del círculo queda acá, porque este vector es rotante alrededor de A, ¿sí? Alrededor de ese punto. Entonces, el centro, ¿cuál es? ¿Qué coordenadas tiene el centro? Muchachos. Sigma de... No, sigma y mire, el centro está aquí. A,0. A,0, ¿sí? Ese es el centro. Pero ¿quién es A? Revisemos quién es A, recordemos. A es sigma X más sigma Y sobre 2. Entonces quiere decir que el centro del círculo es sigma X más sigma Y sobre 2, 0. Y el radio del círculo es igual a, aquí está, ¿no? Aquí lo decimos. El radio del círculo es la raíz cuadrada de tau XY al cuadrado más sigma X menos sigma Y sobre 2 al cuadrado, ¿sí? Entonces, llegamos a la conclusión de que ese círculo tiene un centro definido, fijo, y un radio fijo, ¿sí? Y todos los puntos que van por acá son los esfuerzos rotados, ¿sí? Todos los esfuerzos rotados. Entonces, lo que quiere decir es que yo puedo, para un estado inicial de esfuerzos, calcular los esfuerzos rotados y los esfuerzos, hay algo que llaman los esfuerzos principales. Entonces, por ejemplo, resumiendo aquí un poquito, va a quedar lo siguiente. Y veanlo así. Y aquí es acá. Acá. Listo. Entonces quedaría, este es el eje sigma, este es el eje tau, ¿sí? Y el círculo, dijimos que quedaba por acá, ¿sí? Quedaba algo así, ¿sí? Entonces, fíjense que aquí vamos a encontrar algo que se llaman los esfuerzos principales. Es decir, este punto que está acá, se le llama sigma máximo. Y este punto que está aquí se le llama sigma mínimo. O sea, este es el esfuerzo máximo, este es el esfuerzo mínimo, ¿sí? Este punto que está del centro hacia arriba, ¿ese qué será? ¿Qué será? Este punto, ¿a qué corresponde? Tau máximo. Es correcto, ese es el tau máximo, ¿sí? Y este punto que está aquí, justo aquí, ¿qué será? El tau mínimo, ¿sí? Entonces, interpretando eso, ¿quién me dice cuál sería el esfuerzo máximo? Acuérdense que este punto que está aquí, la distancia que hay de aquí a aquí, es el centro, ¿no? Del círculo de amor. Y esto, entonces, ojo, la distancia de aquí hasta aquí es A, ¿cierto? Y este vector tiene magnitud A. Y este vector tiene magnitud R, ¿no? Que es el radio del círculo. Pregunta, a ver, a ojo, ¿quién me dice cuál es la ecuación para el esfuerzo máximo? ¿Quién le pega? Este valor, ¿cuánto valdrá este valor?
Ahí está clarito. A más R. A más R y reemplacemos. Entonces, ¿cómo quedaría? Reemplazando. Eso está muy Sigma bien. X más sigma Y sobre 2. Eso está muy bien. Entonces sería sigma X más sigma Y sobre 2 más el radio. Más raíz. Eso está muy bien. De De tau tau X X. más sigma X menos sigma Y sobre 2 al cuadrado, ¿cierto? Y ahora, ¿quién me dice cuánto vale el esfuerzo mínimo? El esfuerzo mínimo está aquí, mire. Si el esfuerzo máximo está aquí, que es A más el Lo radio, mismo de arriba, pero con el signo contrario. es correcto. Entonces quedaría sigma X más sigma Y sobre 2 menos, ¿sí? La raíz cuadrada de tau XY a la 2 más sigma X menos sigma Y sobre 2 al cuadrado. Eso está muy bien. Ahora, ¿cuánto valdrá el tau máximo? El tau máximo es esta distancia, de aquí a aquí. R, Eso, o sea, la raíz de es tau X. correcto. Eso está súper bien. Tau XY a la 2 más sigma X menos sigma Y sobre 2 al cuadrado. ¿Y cuál será el tau mínimo? Si este es el tau máximo, el tau mínimo está aquí, ¿no? Mire, aquí. O sea, ¿cuánto, muchachos? Rápidamente. Ahí está clarito. El tau máximo es esto, mire. Luego el tau mínimo es esto. Aquí da positivo y aquí da negativo. Entonces el tau mínimo, ¿cómo quedaría? Es lo mismo, pero con negativo. Es correcto. Entonces quedaría eso. Simplemente es eso. ¿Sí? Entonces, muchachos, les presento las ecuaciones de transformación de esfuerzos en estado biaxial, ¿sí? Y lo importante que ellas son, ¿no? ¿Sí? Ellas son muy importantes y las vamos a ver, o sea, ustedes la van a ver en gran cantidad de materias, en análisis estructural, en análisis biaxial, la van a ver en mecánica de suelos, el resto de sus carreras, ustedes van a seguir viendo estos conceptos y son demasiado importantes, ¿sí? Son muy importantes. Entonces es importante que ustedes comprendan bien todo esto, ¿sí? Por alguna razón les he explicado estas ecuaciones, ¿sí? En forma detalladita para que ustedes pues puedan comprender de dónde sale todo eso, ¿no? Entonces mire todos los pasos que eran necesarios pues para comprender, ¿sí? Para comprender esto. Esto, bueno. ¿Qué más vamos a hacer? Vamos entonces, por hoy como para no darles más información, ¿sí? Para no darles más información, el día de hoy vamos a dejar ahí, ¿sí? Y el día de mañana vamos a hacer un taller. Acuérdense que ustedes tienen unos grupos, ¿no? Ustedes tienen unos grupos. Entonces, pónganse de acuerdo y ese taller, vamos a hacer un taller por cada grupo, ¿sí? Espero que se pongan de acuerdo. Entonces, la idea es que cada grupo, vamos a hacer mañana unos ejercicios. Mañana les relacionados en este tema de transformación de esfuerzos. Mañana entonces les digo qué es lo que hay que hacer, ¿sí? Y mañana mismo les entrego el tema de la evaluación y les va a quedar una semana para que la entreguen. Entonces, si la entrego mañana, quiere decir que les doy plazo hasta el próximo sábado para que me entreguen la evaluación. Importante que esa evaluación sí la trabajen individual. O sea, no pueden haber dos evaluaciones iguales. Cada quien hace su evaluación a su estilo, a su forma, ¿sí? Se pueden obviamente comunicar entre ustedes y ayudar, eso está bien, pero cada quien va a resolver su evaluación. ¿Está claro eso, muchachos? Sí, señor. Ok.
Bueno, listo. Entonces el día de hoy vamos a dejar ahí para no meterles más información, no confundirlo más por ahora. Entonces, esto, por favor, ya ahorita les voy a ¿qué? Les voy a enviar este video a la página de Facebook, ¿sí? De Facebook no, perdón, de YouTube, ¿no? Listo, muchachos. Entonces, que tengan buena tarde y nos vemos mañana. Chao, pues. Listo, profe, hasta luego. Bueno, ok, chao, chao.